Buenas noches, doctora y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar un poco la siguiente. Permítame que se trabó. Y vamos a hablar un poco sobre la extracción continua a contracorriente en etapas múltiples. Como un conocimiento previo o para entrar en calor sobre esto, ¿qué es la extracción? Es una operación unitaria de transferencia de materia basada en la disolución de uno o varios componentes de una mezcla. Esta mezcla puede ser líquida o sólida dentro de un disolvente selectivo. Esta constituye una de las etapas técnicas de separación de compuestos más utilizadas dentro de los laboratorios químicos. Bien. La siguiente, por favor. La extracción continua a contracorrientes en etapas múltiples. La extracción en una etapa de uso de contacto de equilibrio para transferir un soluto A de una fase líquida a otra. Para transferir más solutos se puede repetir el contacto en una sola etapa, mezclando la corriente de salida con un disolvente nuevo. De esta manera se logra un mayor porcentaje de extracción del soluto A. Sin embargo, este procedimiento desperdicia corriente de disolvente y además da lugar a la formación de un producto diluido en las corrientes de salida de extracto. Para usar menos disolvente y obtener una corriente de extracto de salida más concentrada, generalmente se usa el contacto a contracorriente en etapas múltiples. Muchas de las ecuaciones fundamentales de la absorción de gases a contracorriente y de la rectificación son las mismas o similares a las que se usan en la extracción a contracorriente, debido a que las dos fases líquidas suelen ser altamente solubles entre sí. Las relaciones de equilibrio en la extracción son más complicadas que en la absorción y en la destilación. Las corrientes de extracto y refinado fluyen de etapa a etapa, como lo mencionamos, a contracorriente. Es un método de contacto muy eficaz o más eficaz que las corrientes cruzadas, porque para la misma cantidad de disolvente necesitamos menos etapas. Para un mismo número de etapas necesitamos menos cantidad de disolvente. Ahora vamos a hablar sobre el proceso a contracorriente y el balance general de este. Proceso a contracorriente y el balance general. El flujo del proceso para este método, la extracción es el mismo que se describió anteriormente. La corriente de alimentación que contiene el soluto A, que se va a extraer, entra por un extremo del proceso. Como lo podemos observar, la alimentación entra por la parte izquierda, donde se ve la imagen en la parte izquierda de nuestra pantalla. Y en el internet. Bien, y la corriente que se va a extraer entra por un extremo del proceso y la corriente disolvente entra por el otro extremo, que lo podemos observar, está entrando por el extremo derecho. Las corrientes de extracto y refinado fluyen a contracorriente de etapa a etapa. Y los productos finales son la corriente de extracto, B1, que sale de la etapa 1, y la corriente de refinado, LN, que sale de la etapa N. Estableciendo un balance en todas estas etapas, podemos encontrar la ecuación que tenemos abajo, donde LO es la alimentación, BN más 1 es el BN sub, N más 1 es el disolvente, LN el refinado y B1 es el extracto, donde M representa los kilogramos totales. Los kilogramos totales sobre hora, o este puede estar dado también en libras sobre hora, y esta es una constante. LO es el flujo de alimentación, como lo podemos observar.
y lo que ya les dije de cada uno de estos, que este representa el refinado, el extracto y el disolvente. Continuamos. Uso del punto de mezcla M para el balance total de la materia en la extracción con disolvente a contracorriente. Si al graficar estos puntos, los puntos de alimentación, disolvente y M, es el punto, es el que es la gráfica que se encuentra C, que representa una recta. Luego encontramos lo que es el refinado, M, y el extracto, que se encuentran dentro de esta misma gráfica que pasa sobre esta otra recta, como lo podemos observar dentro de esta gráfica. La curva, esta curva que podemos observar ahí, esta se conoce como envolvente de fases. Y el refinado, la M y el extracto se encuentran graficadas sobre ella. Bien, estos balances también son válidos para libras, para fracciones de masa, kilogramos de mol y fracciones de mol y otros elementos. No, buenas noches, doctor y compañeros. No sé si me escuchan bien. Sí, escucha. Bueno, yo continuaré desde el paso número 2, el cual es el cálculo de etapa a etapa para la extracción a contracorriente. Bueno, para esto primero tenemos el balance total en la etapa número 1, que es la fórmula que poseemos y que está ubicada en la parte superior, que es L sub O más B sub 2 es igual a L sub 1 más B sub 1. También podemos establecer un balance similar en la etapa N, lo que da lugar a la siguiente ecuación, que es L sub N menos 1 más B N más 1. Y esto es igual a L sub N más B sub N. Ahora bien, si reordenamos la ecuación número 1, que es del balance total, podemos obtener la diferencia de lo que es delta en flujos, dando lugar a la tercera ecuación que visualizamos en la filmina, que es L sub O menos B sub 1 es igual a L sub 1 menos B sub 2 es igual a delta. Entonces, para la siguiente ecuación, nos da a entender que el calor de la etapa en kilogramos sobre hora es la constante para todas las etapas, y lo cual también es válido para el balance del componente A, B o C, para, como observamos en la ecuación número 5. Entonces, teniendo esto, podemos decir que si combinamos la ecuación de delta 4 y 5 y despejamos para x sub delta, vamos a obtener la ecuación número 6, que se visualiza en la filmina, donde x sub delta es la coordenada x del punto delta. Ahora, la ecuación número 3 y 4 se pueden llegar a escribir como se observa en la parte inferior de la diapositiva, que están resaltadas en gris. Entonces, esta lo que quieren dar a entender es que la alimentación es igual a delta más el extracto. L sub n es igual a delta más B sub n más 1. Y por último tendríamos lo que es el refinado, que es igual a delta más el disolvente. Ay, se trabó. El tercer paso es la cantidad mínima del disolvente. Esto es porque si se selecciona una cantidad de disolvente con un valor muy bajo, se llegará a un caso límite en el que una línea a través de delta y una línea de unión son iguales. Entonces, para lograr la separación deseada, se requiere de un número infinito de las etapas. Ya con eso podemos obtener lo que es la cantidad mínima del disolvente. Sin embargo, para la operación real se debería usar una cantidad mucho mayor del disolvente, por lo que el procedimiento para obtener este mínimo, si ustedes pueden observar en la gráfica que tenemos en la pantalla, nos damos cuenta que se traza una línea de unión a través del punto de la alimentación, que si se fijan es la L sub O. Aquí se interseca la prolongación del refinado por el disolvente. Entonces, también se traza otras líneas de unión a la izquierda de lo que ya estábamos viendo, que es el SUO. Entonces, incluyendo una a través de la refinación que interseque a la línea de refinado por el disolvente. Aquí podemos dar la intersección de una línea de unión con la línea de refinado por el disolvente. Aquí debe estar más cerca del disolvente, que representa el punto delta mínimo, lo que es la cantidad mínima del disolvente.
La posición real del delta que se usa deberá estar más cerca del disolvente que más cerca del delta mínimo para un número finito de etapas, lo que quiere decir que se usa mucho más disolvente. Ahora, por lo general, la línea de unión a través de la alimentación representa lo que es el valor delta mínimo. Y si podemos observar, perdón, si nos fijamos en la gráfica, esta representa el punto de operación delta y el número de etapas teóricamente necesarias para la extracción a contracorriente. Ahora pasaremos a la de la extracción a contracorriente en etapas con líquidos admisibles. Como estamos hablando de etapas con líquidos admisibles, voy a leer un poco sobre lo que es la extracción líquido-líquido, que ya habíamos, bueno, los compañeros hablaron ayer un poco sobre eso, y yo voy a leer un poco más también de esto. Esto dice que la extracción líquido-líquido consiste en la separación de los constituyentes de una disolución líquida por contacto con otro líquido invisible que disuelve preferentemente a uno de los constituyentes de la disolución original, dando lugar a la aparición de las dos capas líquidas invisibles de diferentes densidades, donde la disolución a tratar se denomina alimentación, recibiendo el nombre de disolvente del líquido que se pone en contacto con ella. Ahora, se dice que el proceso de extracción requiere de 3 pasos, que son el contacto de la disolución líquida original con el disolvente, la separación de las fases líquidas formadas, que son básicamente el extracto y el refinado, y por último tenemos la recuperación del disolvente. Entonces podemos decir que estos 3 apartados constituyen lo que se denomina el estadio, etapa o unidad de extracción, que requiere el nombre de ideal o teórico cuando el contacto entre la disolución líquida y el disolvente ha sido lo suficientemente íntimo para que las fases líquidas separadas tengan la concentración correspondiente a condiciones de equilibrio. Esto ha sido todo por mi parte, lo dejo con mi compañera. Bueno, buenas noches, doctor y compañeros. Yo les seguiré hablando un poco de lo que son los métodos de cálculo de extracción continua a contracorrientes en etapas múltiples. Como número 1 tenemos contacto sencillo. Este está formado por una unidad de extracción en él. El disolvente y la alimentación se ponen juntos en las cantidades que se estiman convenientes y se separan en las dos fases formadas. Como podemos observar en la figura que se presenta en la filmina, se da un esquema de este método para el caso en el que la capa del extracto tiene una densidad inferior a la del refinado. Ahí podemos observar un disolvente parcialmente miscible. Pase la siguiente diapositiva, por favor. Tenemos otro método de cálculo es el contacto múltiple. Una mejora del proceso anterior consiste en dividir el disolvente en varias partes y tratar la alimentación sucesivamente con cada una de ellas. Como pueden observar en la figura, la extracción del soluto es más completa que en el caso anterior y puede ser llevado hasta los límites que se desean, aumentando el número de estadios. Si pueden observar al lado izquierdo de la pantalla, tenemos la separación de disolvente, pero dirige como para el lado izquierdo y para abajo. Y en el otro caso tenemos la separación de disolvente, pero para arriba y al lado derecho. Siguiente, por favor. Dentro de otros métodos de cálculo también existen como ser el contacto múltiple en contracorriente, el contacto diferencial en contracorriente y la extracción con reflujo. Nosotros solo incluimos 2 porque los vimos como los más importantes de acorde a nuestro tema. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es diseño de torres para extracción. Como número 1 tenemos ecuación de línea de operaciones para líquidos relativamente inmiscibles. La corriente de alimentación de líquidos L y la corriente de disolvente B son relativamente inmiscibles una en la otra y el soluto A está relativamente diluido en ambas corrientes.
La corriente de alimentación de salida suele llamarse el refinado y la corriente de disolvente de salida se denomina el extracto. Aquí podemos observar un ejemplo que fue de lo que Nercy les explicó anteriormente. A la siguiente, por favor. Estos son algunos ejemplos del flujo de procesos y balance de materias para extracción de contracorriente, que lo podemos observar en el lado izquierdo, y en el lado derecho podemos ver la línea de operaciones para flujo mínimo de disolvente en la torre y la línea de operación real. Siga la siguiente, por favor. Ahora, continuando con el diseño de torres para extracción, el número 2 es el flujo limitante de disolvente y relaciones óptimas. En un proceso de extracción, el flujo de alimentación de entrada L2 y su composición X2 suelen ser fijos. La concentración de sólido X en el refinado a menudo es determinado por el diseñador. Eso es cuando se diseña la torre. La concentración de entrada y del disolvente generalmente se establecen de acuerdo a los requerimientos del proceso, o sea, dependiendo del proceso que se va a realizar. Para generación de disolventes a fin de reciclarlo a la torre. Y como número 3 podemos encontrar las ecuaciones analíticas para la determinación del número de platos. La ecuación analítica para calcular el número de platos teóricos N para extracción es la misma que la ecuación que están viendo en la pantalla para rectificación en la separación de gas líquidos y se da como la siguiente fórmula que observan. Ahora queda mi compañera Gabriela con ustedes. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que son las columnas de extracción. Dice que, como su nombre lo indica, en estas columnas la energía de dispersión es aportada por un dispositivo pulsante. Estas columnas de extracción son fabricadas preferentemente de vidrio de porosilicato, es de 3.3. El contenido total de la fase de los líquidos en las columnas es pulsado, o sea que quiere decir que va hacia arriba y hacia abajo. El flujo de los dispositivos interiores, como los platos perforados o los elementos de rellenos, son los que están generando o son los que generan el proceso de mezclado de lo que son las columnas de extracción. Dentro de las columnas de extracción tenemos las columnas de relleno y las columnas de parto perforado. Cuando hablamos un poco de las columnas de relleno, se dice que el relleno de la columna puede ser aleatorio o estructurado. Esto quiere decir que se da por motivos de uniformidad con respecto a la resistencia y a la corrosión de nuestras columnas de vidrio de borosilicato. Las columnas de relleno no disponen de zonas separadas y son más favorables para el proceso rápido de separación de las fases, a la vez que requieren unos costos de inmersión relativamente bajos. La siguiente. Cuando hablamos un poco sobre las columnas de platos perforados, se dice que al contrario que en las columnas de relleno, o sea, a diferencia de las columnas de relleno, las zonas de sedimentación de las columnas de platos perforados pueden agrandarse modificando la distancia de los platos. Dicen que los platos que están fijados en el eje central dotado de la abertura mínima o sellados con respecto a la pared de vidrio interior de la columna, dice que en las columnas de los platos perforados no solo es posible variar la distancia de los platos, sino que también se puede variar lo que es el área libre de cruce, de un 7 a un 50%. El acero inoxidable es el material de fabricación más económico si no existen problemas claros de corrosión al momento de utilizar esta columna. Siguiente. Vamos a hablar también un poco sobre lo que son los diseños de torres de empacado de extracción usando coeficientes de transferencia. Permítame un poquito, doctora. Voy a continuar. Las torres de empaquetado son empleadas para establecer contacto, dice, continuo entre un gas y un líquido.
y fundamentalmente a bajo flujo, a contracción. Son columnas verticales que han sido llamadas como empaques o dispositivos de una elevada área superficial. Dice que estos equipos de líquidos es distribuido son distribuidos por encima de la torre y se ocurre a través del hecho de empaquetado, exponiendo una elevada área superficial durante el contacto con el gas, ¿verdad? El empaque de la torre, o también conocido como relleno, debe poseer características de flujo, o sea, las características de flujo deseado. El empaque a emplear debe ser químicamente inerte con respecto a los flujos de manejo y poseer una determinada fortaleza estructural que permita lo que es su fácil manejo y lo que es la instalación. Los empaques usualmente se dividen en dos, en empaques al azar, que son los que están distribuidos al azar en el interior de la columna, y los estructurados, que son los distribuidos siguiendo una geometría regular. Pase a la siguiente, por favor, compañera. Pasos generales para el diseño preliminar de la columna. Dice de la columna empacada. Dice que los pasos son selección del empaque, estimación del diámetro de la columna, determinación de los coeficientes de transferencia de masa, estimación de la caída de presión y diseño de accesorios internos. Primero que se tiene que hacer es lo que es seleccionar lo que es el empaque. Luego pasa, como dice ahí, la estimación del diámetro, o sea, tenemos que ver el tamaño, ¿verdad? Para poder utilizar, como dice ahí, sacar los preliminares. Luego la determinación de los coeficientes y así la estimación de la caída de presión y el diseño de accesorios internos. Dice que estas columnas empacadas se utilizan fundamentalmente en operaciones de absorción, en operaciones también de destilación, de lavado, también son utilizadas en operaciones de intercambio de calor y en otras, claro, como la remoción de polvo, olores, partículas extrañas y compuestos químicos indeseables, entre otras aplicaciones. Bueno, esto ha sido toda nuestra exposición. Esperamos hayamos respondido todas sus dudas. Muchas gracias.